En la esquina del mapa de Londres encontraron una huella parcial de un dedo pulgar, y aunque parezca mentira, coincidía con las huellas del desaparecido Kenneth Ockendon, de 23 años. Después de buscarlo durante casi 5 años, la policía por fin pudo cerrar el caso del estudiante canadiense. Jay solo tenía identificadas a 2 de las 15 víctimas, así que presionó a Nielsen para que intentara recordar todo lo posible sobre los otros asesinatos. ¿Puede pensar en algo que nos ayude a identificar a este hombre? Era irlandés. ¿Qué me dice de la víctima número 9? Creo que tenía acento escocés. ¿Y la víctima número 10? Creo que lo conocí en el West End. Tras 30 horas de intenso interrogatorio, confirmó 3 nombres más. Martin Duffy, un chico sin techo de 16 años de Birkenhead. Billy Sutherland, un prostituto de 26 años de Leith, Escocia. Y Malcolm Barlow, de 23 años, que fue el último hombre que Nielsen mató en la avenida Melrose. Pero ¿cómo lo hizo para matar a tanta gente sin que nadie se diera cuenta? Todas las personas que mató no tenían ninguna relación con la gente de Londres. Eran de las afueras de Londres y vinieron aquí en busca de fortuna. Algunos tenían una vida muy dura. Eran personas que, aunque desaparecieran, nadie las echaría en falta. Después de investigar todos los asesinatos, Jay llegó a una conclusión horripilante. En un periodo de 8 meses, Nielsen había matado a 10 personas, es decir, una media de un asesinato cada 7 semanas. El equipo forense inició un registro intensivo en el apartamento de la avenida Melrose. Empezaron a levantar, una a una, todas las tablas del suelo. Aunque hacía casi 2 años que Nielsen ya no vivía allí, encontraron pruebas microscópicas vitales. Incluso encontramos larvas de varios tipos de mosca que suelen aparecer en los diferentes estados de descomposición del cuerpo. Peter Jay tenía que descubrir cómo Nielsen sacaba los cuerpos de debajo de las tablas del suelo y se deshacía de ellos sin que los vecinos se percataran. Levantaba las tablas del suelo, cogía los paquetes y los envolvía con trozos de alfombra. Decidí quemar todos los restos para deshacerme de ellos. Cuando el fuego se apagaba, ¿qué más hacía? Los golpeaba para asegurarme de que no quedasen restos demasiado grandes. Pero se han recuperado fragmentos y la policía cree que podrían ser restos humanos. Después de peinar el jardín de Nielsen de la avenida Melrose durante 3 semanas, el equipo extrajo unos 2000 fragmentos de hueso. Estos son fragmentos de hueso que encontramos en el jardín. Encontramos fragmentos de este tipo, trocitos de hueso que habían estado expuestos a un calor intenso. A pesar de todos sus esfuerzos, los huesos estaban demasiado quemados y rotos como para identificar a las víctimas. Así que la investigación forense de la avenida Melrose estaba llegando a su fin. Pero entonces, la policía encontró algo muy interesante. Durante el transcurso de otra investigación, la policía identificó un hombre que había sobrevivido al ataque de Nielsen. Era Carl Stotter, de 21 años. Lo entrevistaron en 1983 y Stotter recordó la noche en que Nielsen intentó matarlo. Me dormí. Y cuando me desperté, estaba intentando estrangularme. 25 años después, Carl sigue traumatizado por los recuerdos de aquella noche. Recuerdo que estaba apoyado sobre mi espalda y que intentaba asfixiarme. Parecía que la cabeza me iba a estallar. Que te estrangulen no es agradable. Pero Nielsen no había terminado con Carl. Me levantó de la cama y me llevó al cuarto de baño.
Entonces, intentó ahogarme. Aunque parezca increíble, Cal sobrevivió a esa terrible experiencia. Estuvo inconsciente en el piso de Nielsen durante 3 días hasta que volvió en sí. Por alguna extraña razón, Nielsen no lo mató, sino que hizo todo lo posible para reanimarlo. Fue una reacción extraña que sigue desconcertando a Cal. Sabía que estaba vivo, porque me reanimó. La gran pregunta que me planteo es la siguiente: ¿era mi asesino o mi salvador? Esa es mi batalla interior. ¿Me mató o me salvó? Gracias al testimonio de Cal, la policía obtuvo un punto de vista interno de la perturbada mente de Dennis Nielsen y un testigo clave para el día del juicio. Dennis Nielsen estuvo matando durante 5 años y pasó completamente desapercibido para la policía. Después de que lo arrestaran, Nielsen confesó que había estrangulado, que había desmembrado y que se había deshecho de 15 hombres. Tras 6 meses, la investigación policial solo tenía el nombre de 5 de las 15 víctimas. La investigación sobre los asesinatos de la avenida Melrose estaba estancada, así que se centraron en los cuerpos anónimos que encontraron en Cranley Gardens. Nielsen no lo tenía claro, pero creía que uno de los hombres que había matado se llamaba John y que había sido soldado de la Guardia Real. Dijo que era de High Wycombe. Se sentó y se puso a beber. Para poder llegar al final del caso, enviamos un equipo para que revisara el registro de guardias y buscara a un tal John de High Wycombe. Pero seguimos la pista a todos los Johns que encontramos y todos estaban vivos. Tardamos 3 o 4 meses en darnos cuenta de que jamás fue soldado de la Guardia Real. En ese momento la investigación se desvió hacia la zona West End de Londres, donde Nielsen captó a muchas de sus víctimas. Después de revisar los informes policiales, consiguieron una lista de 40 hombres llamados John y que eran de High Wycombe. Así que fue el equipo forense quien tuvo que reducir esa lista hasta quedarse con un solo nombre. Se analizaron los trozos de músculo que estaban unidos a los huesos desmembrados y a partir de ahí se obtuvo el grupo sanguíneo de la víctima. Al comparar esa información con los informes de la policía, pudieron confirmar que el nombre de la 13ª víctima de Nielsen era John Howlett. Para Cal Stotter, la noticia fue como una bomba. Mi madre trabajaba con su padre, y mientras Nielsen estaba intentando matarme, él estaba muerto dentro del armario. John estaba hecho pedacitos. No merecía morir así. Bueno, nadie lo merecía. ¿Cómo vas a imaginarte que alguien quiere cortarte en trocitos? A esas alturas, la policía tenía los nombres de 6 de las 15 víctimas de Nielsen. Con una confesión completa y pruebas forenses sólidas, ya tenían todo lo necesario para ir a juicio. Pero Jay seguía teniendo una pregunta sin respuesta. Dennis quería matar a toda esa gente. En aquel momento me parecía lo más adecuado. Quiere decir que necesitaba matarlos. En algunos casos, justo en el momento cumbre, sentía que el único motivo de mi existencia era matar a esa persona. Por eso tenía que hacerlo. La falta de remordimientos de Nielsen seguía inquietando a Peter Jay. Jamás mostró ningún tipo de remordimiento. Nunca se sentó en una sala de interrogatorios y dijo: siento mucho todo lo que he hecho.
No sentía nada. Era tan frío como una piedra. El juicio de Dennis Nilsen empezó el 24 de octubre de 1983. Justo unos días antes de que la causa se sobreseyera, la policía logró ponerle nombre a la tercera y última víctima de Cranley Gardens. Graham Allen, de 28 años. Pero el juez dijo que las pruebas habían llegado demasiado tarde como para usarlas contra Nilsen. Después de que salieran los nombres de Kenneth Ockendon, Malcolm Barlow, Martin Duffy, John Howlett, Billy Sutherland y Stephen Sinclair, el juez le preguntó a Nilsen cómo se declaraba del cargo por asesinato. Aún hoy en día, Peter Jay sigue sin creer lo que Nilsen contestó. Aunque tenía asistencia jurídica, hizo lo que quiso y decidió declararse no culpable por asesinato, alegando responsabilidad disminuida. Reconoció todas las muertes, pero no admitió haberlos matado con premeditación y alevosía. Nilsen esperaba salir con el menor cargo posible por homicidio. El juicio duró unas 2 semanas. Para Cal Stotter, volver a recordar el momento en el que se enfrentó a su agresor durante el juicio es una experiencia terrible. Fue una pesadilla. No sabía qué iba a pasar. Recuerdo que pensé, pero si ni siquiera conozco a ese hombre, ¿por qué un extraño quiso matarme? No lo entiendo. Y jamás llegaré a entenderlo. El viernes 4 de noviembre el jurado dio su veredicto. Declararon a Dennis Nilsen culpable por el asesinato de los 6 hombres. El juez le impuso una sentencia de por vida que no podía ser inferior a los 25 años. Nilsen no reaccionó ante la sentencia, cosa que desconcertó a todo el mundo. Lo declararon culpable y lo condenaron a 25 años de cárcel, pero él ni pestañeó. Fue muy extraño. Pero Nilsen aún tenía que hacerle una sorprendente confesión a Peter Jay. Nilsen dijo: si no me hubiera escogido no serían 15 asesinatos. Seguramente ya habrían 150 muertos. No podía parar, nada podía ayudarme. Decía que cuando se despertaba por las mañanas y encontraba otro cuerpo en su casa pensaba: no, he vuelto a hacerlo. 3 décadas después del primer asesinato de Nilsen, la investigación volvió a dar un giro inesperado. Durante el desarrollo de la investigación, la policía no pudo confirmar la identidad de la primera víctima de Nilsen. Pero hace poco, y gracias a un equipo que se dedica a resolver casos antiguos, encontraron el nombre que los investigadores habían buscado durante tanto tiempo. La primera víctima de Nilsen se llamaba Stephen Dean Holmes y solo tenía 14 años. En 2006, tras una revisión judicial, informaron a Dennis Nilsen de que jamás optaría a la libertad condicional y que pasaría el resto de su vida entre rejas.